El 8 de marzo de 1908, hace un chingo, Bastante. un grupo de mujeres se reunieron en la fábrica textil Cotton de Nueva York para declararse en huelga. El dueño las encerró con llave y prendió fuego al edificio. Murieron 129 mujeres. Las telas que fabricaban eran de color violeta y por eso desde entonces este color se convirtió en el símbolo de la lucha de la mujer por sus derechos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Sentencias Emblemáticas, el podcast donde te hablaremos de casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos demuestran que la realidad siempre supera a la ficción. El día de hoy me acompaña por primera vez mi compañero Andrés Jacob Arteaga, eminente licenciado de la ciudad de Mexicali, que viene a sustituir por unos días o quizá para siempre a mi antiguo compañero Manuel Cárdenas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola Francisco, pues me da mucho gusto el poder estar aquí acompañándote el día de hoy y de verdad que qué oportunidad esta de verte de nuevo y también de poder compartir esta plática acerca de esta sentencia que hablaremos el día de hoy. Yo sé que todos se mueren por estar en Sentencias Emblemáticas. Gracias por venir. Y fíjate, Andrés, que así como tú, hay muchas personas que nos están escuchando por primera vez, a quienes invito a que nos den la oportunidad, dense la vuelta por los episodios viejos. Yo sé que llegaron por ahí por uno, muy morbosos por Nexium, pero hay más episodios, chéquenlos, están igual de padres. Y pues también quémense este que yo sé que les va a gustar. Comenzamos entonces, Andrés. El 8 de marzo de 1908, hace un chingo, Bastante. un grupo de mujeres se reunieron en la fábrica textil Cotton de Nueva York para declararse en huelga. El dueño las encerró con llave y prendió fuego al edificio. Murieron 129 mujeres. Las telas que fabricaban eran de color violeta y por eso desde entonces este color se convirtió en el símbolo de la lucha de la mujer por sus derechos. ¿Habías escuchado esa historia? ¿Alguna vez cuando estaba pequeño? Cuando estabas pequeña. Bastante pequeño. Wow, yo la escucho cada año, fíjate, en las redes sociales. Y se asocia esta historia con el origen del 8 de marzo, ¿no? Del Día Internacional de la Mujer. Muy típico. Pero, ¿qué pasaría, Andrés, si te dijera que esta historia, pues, no es precisamente falsa, pero no ocurrió de la manera en que suelen contárnosla cada año? O sea, ¿me estás diciendo que el relato que nos dijeron es fantástico? No tanto así, pero, a ver, no ocurrió un 8 de marzo, Okay. no ocurrió en 1908, no ocurrió en la fábrica Cotton de Nueva York, no ocurrió en la fábrica de telas de color violeta y no fueron 129 mujeres las que fallecieron en ese acontecimiento. Pero no es tanto como que haya sido falso. A ver, hay una confusión en las fuentes, porque estos hechos sí ocurrieron en marzo, como vamos a ver más adelante, sí ocurrieron en un contexto de huelga de mujeres luchando por sus derechos laborales, pero no ocurrieron como consecuencia directa, simplemente ocurrieron dentro de este contexto. Pues. En 1908, año en el cual supuestamente había ocurrido este incendio, sí hubo una protesta. De hecho era una de las primeras protestas que ocurrían en el siglo XX, y era un movimiento obrero encabezado por mujeres que estaban pidiendo varias consignas. Era desde mejoras en el salario, reducción de horas de trabajo e incluso por ahí ya estaba la lucha sufragista, o sea, ya estaban pidiendo el derecho al voto. Entonces, Francisco, en este contexto de huelga que me estás diciendo, ¿fue el primero encabezado por mujeres? No, esto había ocurrido en diversos puntos de Estados Unidos. Huelgas, las más famosas son las de Nueva York. Supongo que es tradición que lo que ocurre en Nueva York se haga con que más publicidad, pero en muchos puntos de Estados Unidos se protestaba con el lema pan y rosas, que era el lema utilizado por las mujeres para hablar pues precisamente de esta necesidad de mejores salarios, para llevar los alimentos a casa, etc. De hecho, Andrés, el que hoy en día se considera el verdadero origen del 8 de marzo, que insisto, yo no sé si lo es o no, pero buscando fuentes oficiales se asocia con la Revolución Rusa. De hecho, el detonante de esta revolución, o lo último que ocurrió, lo que sirvió de antesala, digamos, para ese movimiento, fue precisamente una protesta de mujeres que protestaban ante la falta de alimentos que estaba ocurriendo en ese contexto.
y esto se desencadenó en la revolución bolchevique. Tampoco esto ocurrió el 8 de marzo, ocurrió el 23 de febrero, pero ¿qué sucede? En Rusia en aquella época utilizaban todavía el calendario juliano, que al transformarlo al gregoriano, que es el que hoy usamos en creo que todo el mundo, ahora sí correspondía al 8 de marzo. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que acabo de decir? Sí, lo entendí, espero que todos lo hayan podido entender también. Va que va, si no ahí investiguen. Pero bueno, entonces a lo que vinieron a escuchar, vamos a hablar efectivamente de este incendio, porque lo que sí hubo, Andrés, fue un incendio en el que murieron muchas mujeres obreras. Entonces hablaremos pues del caso Triangle Shirtwaist Factory, en mi buen inglés. Excelente, por cierto. Corría el 25 de marzo de 1911, Andrés. Era un día de primavera como cualquier otro en la ciudad de Nueva York, y en los 3 pisos superiores del edificio Ash, justo al lado del Washington Square, también en mi buen inglés, los empleados de la Triangle Shirtwaist Factory comenzaron a guardar su trabajo a las 4:45, ya que se acercaba la hora del descanso. La mayoría de los cientos de empleados de esta empresa eran mujeres adolescentes, y dentro de ellas la mayoría eran inmigrantes recientes que hablaban muy poco inglés. En ese momento, a las 4:45 aproximadamente, en el 8º piso, gente empezó a gritar ¡fuego, fuego! Las llamas brotaban de los trapos desechos entre la primera y la segunda hilera de mesas de corte. Pues era, te decía al inicio, no era una fábrica de tela, sino era una fábrica de camisas. Sí era de corte y confección, digamos, el lugar. Okay. Entonces, entre las mesas de corte, pues es donde se habían desarrollado las llamas. Un empleado de esta empresa de apellido Bernstein agarró cubos de agua e intentó en vano apagar el fuego, cuando la línea de patrones colgantes comenzó a arder y siguió gritando fuego por todo el piso. El humo era cada vez espeso, y mientras varios hombres seguían arrojando agua al fuego, este se extendía por todas partes. Las mesas, las molduras de madera, las mamparas, el techo, todo estaba en llamas. Un empleado de mensajería arrastró una manguera por la escalera hasta la sala, que se calentaba rápidamente, pero no llegó a nada. No había presión suficiente para apagar las llamas con el agua. Aterrorizadas y gritando, las trabajadoras bajaron a raudales por la estrecha escalera de incendios y la escalera del Washington Place, o se apretujaron en el ascensor de un solo pasajero. Se existía literal un ascensor para una sola persona, y todas las empleadas tenían que huir por ahí o por la escalera de emergencias. Dina Lifshitz, que me voy a topar con un chingo de nombres estos difíciles de pronunciar, seguía en su puesto en el 8º piso y telefoneó a la sede del 10º piso de la empresa, que era donde estaban los directivos. Al otro lado de la línea le escuchó la voz de Mary Alter y le dijo que había un incendio en el 8º piso para que se le comunicara al señor Blanc, que era uno de los dueños de la fábrica. Es una de las cosas que te decía. La historia tradicional dicen que los dueños le prendieron fuego a la empresa, y pues no fue tan así. O sea, los dueños ni siquiera estaban en ese mismo lugar. Sí, casi resulta imposible decir, no, aquí va a estar el dueño cada día, ¿no? Sí, no, exacto, y le voy a prender fuego a mi empresa con la que gano dinero. Lifshitz intentó comunicarse también con los trabajadores del 9º piso, pero nadie le contestó. Solo quedaban ella y Samuel Bernstein en el 8º piso, y las llamas se seguían acumulando. Bernstein le dijo a Lifshitz que escapara mientras intentaba una atrevida carrera a través del incendio hacia las escaleras de Green Street, otra de las escaleras de emergencia, la que estaba del otro lado. Corrió hasta el 9º piso, pero encontró un fuego tan intenso que no pudo entrar, y así continuó hasta el 10º piso, donde se encontró con empleados aterrorizados. Algunos empleados habían huido por el ascensor, pero ahora que había dejado de funcionar, la única ruta de escape era hacia el techo del edificio Ash. O sea, las escaleras, no sé si me entiendes, o sea, obviamente no cruzaban por dentro de cada piso, sino que eran las externas. Entonces ella subió del 8º al 9º, pero ya estaba lleno de fuego y no tenía caso. Y tenían que seguir subiendo literal hacia las azoteas si querían intentar salvarse. Sí, se entiende perfectamente. Igual hasta me puedo imaginar, ¿verdad? Las películas como por fuera incluso de los departamentos tienen las escaleras. Anteriormente, no sé, en las películas de Estados Unidos se pueden observar
que las escaleras que se encuentran por fuera del departamento, obviamente para subir hacia la azotea, eran incluso de fierro, ¿no? Sí, bueno. Entonces me imagino cómo iban corriendo todas, ¿no? Por esta catástrofe que estaban pasando ahí. Otra de las personas que logró llegar a la azotea, Andrés, fue un asistente del cajero que se llamaba Joseph Fletcher. Él miró hacia abajo desde el techo del 10º piso para ver lo que él mismo declararía tiempo después a sus chicas, a sus bonitas. Así dijo él, mis chicas, mis bonitas. ¿Literalmente? Así dijo, sí. Bajando por el aire, golpeándose con la acera y quedándose extendidas y quietas al caer al piso. Oh, suena terrible eso, el comentario. Güey, te da un escalofrío en la espalda leer esas declaraciones. No, y de hecho, sabes que hasta con lo que realmente empezaste a leer, a contarme, que en su mayoría eran trabajadoras adolescentes. Sí, güey. Imagínate esa declaración. Todas ellas, sí, no, qué fuerte. Claro, ya entiendo lo que me intentas decir. Sí, es fortísimo leer este tipo de declaraciones. Claro, estamos hablando de 1911, entonces sí, también. Es más. El texto es diferente. Sí, exacto. Había un edificio al lado, Manuel, otra vez. Entiéndeme, amigo, es la costumbre. Sí, no te preocupes. Había un edificio al lado, Andrés, que estaba 5 metros más alto que la fábrica, ¿no? Y en esa altura estaba un profesor llamado Frank Sommer, que estaba dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Él vio a docenas de trabajadores histéricos de esta empresa tropezando, en el techo pues de abajo, porque quedaba más abajo la fábrica. Sommer y sus estudiantes encontraron unas escaleras que habían dejado unos pintores y las colocaron de manera que los empleados escaparon desde el techo hasta el salón de clases, pues pusieron la escalera así de lado para que pudieran escapar. El último trabajador del 10º piso que se salvó fue una niña inconsciente con el pelo humeante que fue arrastrada por la escalera. De los aproximadamente 70 trabajadores del 10º piso, todos sobrevivieron, menos uno. En el interior del 9º piso es donde realmente se desató el infierno de esta historia. 146 empleadas y empleados morirían. Más específicamente, un total de 123 trabajadoras y 23 hombres trabajadores. El número de heridos adicional fue de 70. Y la víctima de mayor edad tenía 43 años, mientras que la más joven era una niña de 14 años. Aquellos que actuaron rápidamente lograron atravesar las escaleras de Green Street y bajaron por una destartalada escalera de incendios antes de que ésta colapsara, porque también la escalera se cayó. O se metieron en los pequeños ascensores del Washington Place antes que dejaran de correr. Había varios ascensores, Andrés, pero eran de estos que con una cuerda tú jalabas y eran para subir las telas. O sea, por eso cabía solamente una persona. No estaban diseñados para que por ahí fueran personas. La última persona en el último ascensor en salir del 9º piso fue una mujer de nombre Katie Weiner. Ella de plano se agarró del cable, y se aventó por el hoyo del ascensor. Este sí es un ascensor para personas. Ella se agarra del cable, güey, y se deja caer por el hoyo y le cae encima a las otras trabajadoras que se habían metido en el elevador. Con el peso el elevador cae, pero sí sobreviven estas personas, pero cayó de todas maneras el ascensor por el peso de tremendísimo, me imagino. Claro. Para los que quedaban en el 9º piso, se vieron obligados a elegir entre el infierno de las llamas que avanzaba o saltar a la acera de abajo. Muchos saltaban, otros se resignaban y eran devorados por las llamas. Cuentan los que estaban a los alrededores que veías a muchos elegir la opción de saltar al vacío, y muchos murieron de hecho por la caída y no por las llamas en sí. Solo tomó a Andrés 18 minutos controlar el fuego, y en 10 minutos más ya todo estaba prácticamente terminado. El agua empapó una pila de 30 o más cuerpos en la acera de Green Street, en la banqueta. Los médicos, hurgaron entre montones de humanidad en busca de signos de vida. La policía intentó desesperadamente evitar que multitudes de parientes histéricos invadieran la escena del desastre. Y los oficiales llenaron ataúdes y los cargaron en los vagones de patrulla y ambulancias.
Los cuerpos fueron llevados a una morgue temporal instalada en un muelle cubierto al pie de la calle 26 Este. Y los bomberos registraron los pisos quemados del edificio Ash con la esperanza de encontrar algún sobreviviente. Sin embargo, pues la mayoría eran cadáveres. Los que encontraron en su mayoría fueron, según dijo el jefe Edward Crocker, cuerpos quemados hasta los huesos, esqueletos inclinados sobre máquinas de coser 4 horas después del incendio. Wow, o sea, solo leerlo, solo imaginarlo, o sea, te mueve un chorro de cosas. Hasta escalofrío, sí, bueno. Esa historia de verdad que es muy, muy pesada, muy también conmovedora, yo creo, ¿no? Porque ahora me imagino, ¿no? Podríamos decir, prácticamente podrían ser tus hermanitas, ¿no? Obviamente las hijas de alguien y esas personas como sufrieron. Claro, exactamente. Y todavía anéxale que podría en ese momento no haber las mismas condiciones laborales para ellas que apenas acaban de emigrar, como para las personas que ya estaban ahí desde hace bastante tiempo, inclusive para los nativos de ese país. Sí, de hecho es una de las problemáticas que se abordan en este caso, lo vamos a ver un poco más adelante. Más allá de todas las muertes, que a ver, es una tragedia claramente, pero todo lo que se destapó con este caso es a su vez otra tragedia, pero es algo que era el pan de todos los días en esa época y que tristemente lo sigue siendo en muchos aspectos, y en muchos lugares. Andrés, 2 días después del incendio, los funcionarios de la ciudad comenzaron a anunciar conclusiones preliminares sobre el trágico incendio. El jefe de bomberos, William Beers, dijo que el incendio probablemente comenzó cuando se arrojó un cerillo encendido a los desechos cerca de las latas de aceite o a los recortes debajo de la mesa de corte número 2, al lado de la puerta precisamente esta de Green Street. A pesar de que existía una política de no fumar dentro de la fábrica, Beers informó que los investigadores de incendios recogieron muchas cajas de cigarros cerca del lugar donde se originaron los incendios y que muchos empleados informaron que de hecho tenían hasta un descanso para fumar, entonces no estaba tan prohibido, digamos. El jefe de bomberos, Edward Crocker, dijo a la prensa que las puertas que daban al lugar de trabajo de la fábrica parecían estar cerradas y que sus hombres tuvieron que abrirse paso a través de las puertas para llegar al fuego. Muchos señalaron con el dedo al Departamento de Construcción de la ciudad de Nueva York, culpándolo de una inspección inadecuada a la fábrica Triangle Shirtwaist. El fiscal de distrito de nombre Charles Whitman pidió una investigación inmediata y rígida para determinar si el Departamento de Construcción había cumplido con la ley. O sea, con toda esta tragedia, echar culpas era lo importante, ¿no? Y más allá de echar culpas era lavarse las manos cada uno, decir, no fue culpa del otro. Así es, sí. Eso casi no pasa. No, ya ni sucede en nuestra época, eso fue el siglo pasado. Sí, eso ya quedó muy, muy, muy pasado. Un forense de apellido Holzhauser, sollozando después de su inspección en el edificio Ash, declaró: solo una pequeña escalera de incendios. Procederé en contra del Departamento de Construcción junto con los demás. Son tan culpables como cualquier otro. Al defender al departamento de los cargos que calificó de escandalosamente injustos, el presidente del condado, George McKinney, dijo que el edificio cumplía los estándares cuando se presentaron los planos hacía 11 años. O sea, el vato dijo, no, ellos están bien. Cuando me trajeron los planos, pasaron todas las normas de seguridad. Güey, pero ya habían pasado 11 años desde la última inspección. No me chingues. Los llamados a la justicia siguieron creciendo. Un reverendo llamado Charles Slattery, que era rector de una iglesia a pocas cuadras de la escena del incendio, dijo a su congregación que tal vez se descubra que alguien estaba demasiado ansioso por ganar dinero con la energía humana como para brindarle las debidas garantías. En una emotiva reunión de protesta en la calle 22, 4 días después del incendio, los familiares de los muertos estallaron en histéricos gritos de desesperación. La gente empezó a desmayarse y se trató a más de 50 personas. El editor de un periódico socialista le dijo a la multitud que estas muertes se debieron a que el capital estaba en desacuerdo en pagar por el precio extra de otra escalera de incendios. En la Cooper Union,
Una pancarta que se extendía por la plataforma decía: puertas cerradas, hacinamiento, salidas de emergencia inadecuadas. Exigimos para todas las mujeres el derecho a protegerse. Recordemos que, como te decía al inicio, en esos momentos se desarrollaba una huelga en toda la ciudad, una huelga de mujeres. También ahorita te voy a explicar por qué, si había una huelga de mujeres, había trabajadoras en esta fábrica. Tampoco es que las hayan encerrado para que trabajaran, como se suele decir en esta historia que se da del 8 de marzo. Sí, eso muchas veces es como algo que en boca, pues cada uno le abona poquito y van haciendo su propia historia casi. Claro, es justo eso. Gran parte de la indignación pública recayó sobre los propietarios de la empresa, que eran Isaac Harris y Max Blanc. Estos fueron llamados los reyes camiseros y operaban la empresa más grande del negocio. Vendieron su popular prenda de calidad media a mayoristas por alrededor de $18 la docena. Dirigieron su fábrica contratando operadores de máquinas y asignando a cada uno de estos operadores 6 máquinas de coser. A ver, esto te lo voy a explicar para que quede clarísimo. Estos señores lo que hacían era, a una sola persona le asignaban 6 máquinas de coser. ¿Cómo le vas a hacer? Yo no sé. Y lo que hacían los operadores era que ellos buscaban a las niñas y mujeres recién inmigradas. La mayoría eran provenientes de Italia, según los datos que venían en la sentencia. Y pues a ellas las capacitaban y las ponían con las máquinas de coser. Y las niñas ganaban lo que el operador les quería dar. O sea, no tenían ni siquiera un salario mínimo, no eran empleadas directamente de la empresa, simplemente eran como pues la mano última de la cadena, digamos. O sea, prácticamente ellas iban porque necesitaban, ¿no?, esa entrada o ese flujo de efectivo. Pero, ¿sabes qué es interesante también? Que los dueños, ¿qué hacían realmente también? O sea, permitían ese tipo de cosas y donde no había tampoco derechos laborales para ellas como tal. Sí, por supuesto, el modelo bajo el que operaban, no hay manera de hacer ver a los dueños como santas palomitas. Además, ellos sabían que al asignarle 6 máquinas a un solo operador, estos iban a delegar en otras personas. Así es, y de dónde las iban a sacar también, ¿no? Exacto. 2 semanas después del incendio, un gran jurado acusó a los propietarios de la empresa, Isaac Harris y Max Blanc, de homicidio involuntario. El juicio de estos comenzó el 4 de diciembre de 1911 en la sala de audiencias del juez Thomas Crane. Los dueños de la empresa fueron defendidos por un gigante del sistema legal de Nueva York llamado Max Stewart, de 41 años. A la cabeza del equipo de la acusación estaba el fiscal adjunto Charles Bostwick. Multitudes de parientes enojados de las víctimas llenaron el edificio de la sala del tribunal. Cuando Harris y Blanc salieron del ascensor de la sala, el segundo día del juicio, se encontraron con mujeres que le gritaban: asesinos, asesinos, devuélvanos a nuestras hijas. Se llamó a más policías para evitar que se repitiera el incidente y ya no pasó nada. En su declaración de apertura, Charles Bostwick dijo al jurado que probaría a través de los testigos que la puerta del 9º piso, que podría haber sido la puerta de escape para las víctimas, se encontraba cerrada al momento del incendio. Más particularmente dijo que probaría que la puerta cerrada causó la muerte en específico de una de las víctimas, que se llamaba Margaret Schwartz, y que era una de las 146 de los 146 trabajadores, para incluir ahí a los 23 hombres que también fallecieron y que él consideraba asesinados el 25 de marzo. Bostwick llevó 103 testigos. Muchos de ellos eran jóvenes empleados de la Triangle, vestidos con sus mejores galas dominicales. A través de sus testigos, Bostwick trató de establecer que el fuego cortó rápidamente la salida a través de la puerta de Green Street, lo que provocó que los trabajadores en pánico giraran hacia la otra puerta, la de Washington Place, una puerta que según la fiscalía estaba cerrada. Según la ley, en este tipo de empresas no se podía tener cerradas las puertas durante las horas laborales, precisamente por un tema de prevención de accidentes. Entonces, lo que, vamos a decir, el Ministerio Público, que era el fiscal, lo que quería demostrar era que la puerta estaba cerrada y que por eso era homicidio involuntario por parte de los patrones.
Más de una docena de testigos declararon que probaron la puerta y no lograron abrirla. Kathy Weiner, otra de las testigos, dijo a los miembros del jurado que la había empujado tanto hacia adentro como hacia afuera y que no había logrado abrirlo. Que estaba llorando y gritando a las otras empleadas que la ayudaran, pero que tampoco se le acercó nadie. Otros testigos declararon que Blank y Harris mantuvieron cerrada la puerta con llave para evitar que los empleados robaran las camisas. Este es otro de los puntos. Durante las protestas que habían por la huelga, ocurría mucho vandalismo, por llamarlo de alguna manera, y entraban a las empresas a robarse el producto. Entonces, de ahí viene esta parte que se tergiversó un poco, que dicen que cerraron las puertas para que las mujeres no pudieran salir a protestar. No fue tanto eso, más bien cerraron las puertas para que las protestas no entraran hacia la empresa, ¿no? Al menos esto es lo que queda en la sentencia, no es una opinión mía, ¿sabes? Sí. Boswell utilizó el testimonio de Kate Gartman y Kate Alterman para demostrar que la puerta estaba cerrada y que esta causó la muerte de Margaret Schwartz. Ambos habían salido con Schwartz de un camerino del 9º piso para encontrarse con el piso en llamas. Alterman ofreció un conveniente testimonio sobre la muerte de Schwartz. Te voy a leer lo que declaró esta persona que sirvió como testigo. Dijo: quería subir por el lado de la calle Green, pero toda la puerta estaba en llamas, así que me escondí en los baños. Incliné la cara sobre un lavabo y corrí hacia el ascensor del lado de Washington, pero había una gran multitud y no pude pasar por ahí. Noté a alguien, toda una multitud alrededor de la puerta, y vi a Bernstein, el hermano del gerente, tratando de abrirla. Y ahí estaba Margaret, cerca de él. Bernstein intentó abrir la puerta, pero no pudo hacerlo, y luego Margaret comenzó también a intentarlo. La tomé de un lado, la empujé y le dije: espera, yo abriré la puerta. Lo intenté, empujé la manija hacia adentro y hacia afuera en todos los sentidos y no pude abrirla. Luego ella me empujó hacia el otro lado y agarró la manija y siguió intentando abrirla. La vi inclinada entre sus rodillas y luego salió un gran humo de la puerta y ya no pude ver más. Solo sé que Margaret, repito Margaret, Margaret, y repetí Margaret una y otra vez y ella no respondió. Dejé a Margaret, giré la cabeza hacia un lado y noté el rastro de su vestido y las puntas de su cabello que empezaban a arder. Básicamente estaba describiendo cómo su compañera, al igual que él, estaba intentando abrir la puerta y cuando se dio cuenta él, ella ya estaba prendiéndose en fuego. Sí. Y por eso falleció. Había absorbido el fuego, ¿no? Por tanto estar forcejeando quizá y pues yo creo que en una situación de esas pierdes la noción del tiempo y pierdes la noción de todo. Te puedes hasta incluso volver loco por un momento, digámosle así, por la tensión y por todo lo que se está viviendo ahí. Pues es que aparte, si sabes que no hay otra salida, que no hay otra opción, aunque te empieces a aprender, pues ¿qué haces? Sigues intentando abrir, ¿no? Sí. Pero Andrés, aquí una de esas tácticas que luego como abogado te da asco leer, viene el contrainterrogatorio pues de la defensa de los dueños de la fábrica. Este señor, el abogado, se apellidaba Alterman. Lo que hizo fue inusual, cuando menos. Su contrainterrogatorio se basó en preguntarle una y otra vez la misma historia al testigo que acababa de declarar. El testigo le contó una y otra vez la misma información, una y otra vez la misma información, una y otra vez la misma información. Lo que el abogado pretendía era que el jurado se diera cuenta que el testigo estaba usando las mismas palabras y según él con eso demostraba que la historia era falsa y que la fiscalía le había preparado esa declaración. Esa fue la estrategia. Cuando le volvió a tocar a la fiscalía interrogar a su testigo, pues le preguntaron: ¿por qué repetiste una y otra vez la misma historia? Y pues el testigo dijo: pues porque me preguntaron una y otra vez lo mismo, ¿sabes? Y yo, para tratar de que la información no se perdiera, pues intenté decirle siempre lo mismo. Sin embargo, pues le salió bien a la fiscalía, ¿sabes? Sí logró sembrar la duda. Como el tipo repetía la misma historia con las mismas palabras, sí logró que el jurado dijera: bueno,
tal vez la historia venía preparada, ¿sabes? Sí, 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 entiendo. Y de hecho también, en parte debería saber el jurado que esa persona tampoco era abogada, ¿no? No era alguien que supiera de leyes o que supiera cómo declarar, vaya, en un momento así. Entonces también creo que por parte del Ministerio Público podría haber un poco de duda en cuanto a que realmente sí era la declaración genuina de esa persona. Sí, exactamente, pero el punto es que se logró hacer daño al testimonio de este testigo. La defensa de los dueños de la fábrica presentó por su parte a otros testigos diseñados para demostrar que las muertes en el 9º piso se debieron a que el incendio bloqueó la escalera de Washington Place a pesar de que la puerta estaba abierta. Varios vendedores, empleados de paquetería, vigilantes, pintores y otros ingenieros de la construcción contaron que ellos pasaron a través de la puerta, esa que supuestamente estaba cerrada. Ellos dijeron, no, yo pasé por ahí escapé. Aunque por supuesto ninguno había intentado salir por esa puerta realmente en el momento del incendio. Louis Brown dijo que una llave estaba todo el tiempo en la cerradura y otra persona de nombre Ida Middleman dijo que una llave estaba pegada a la puerta con cinta o algo. La testigo de la defensa, May Levantini, testificó que una llave de la cerradura colgaba de un trozo de cuerda. Levantini fue el testigo clave de la fiscalía y dijo a los jurados que ella giró la llave de la puerta y la abrió, pero que solo encontró llamas y humo del otro lado, por lo cual corrió hacia otra de las puertas. O sea, básicamente no se ponían de acuerdo. Unos decían la puerta estaba abierta, otros decían no estaba abierta, pero ahí estaba la llave. Y los que decían que ahí estaba la llave, unos decían que estaba con una cuerda, otros que estaba pegada con algo, otros que estaba en la cerradura. Total que no se ponían de acuerdo. Boswell sostuvo que Levantini mintió al estrado. Este es el fiscal. Él sostuvo que estas historias pues eran falsas. Sí. Dijo que numerosos testigos describieron haber bajado la escalera, que Levantini dijo que vio en llamas y todo lo que bajó salió intacto. O sea, varios de los propios testigos presentados por la defensa dijeron que abrieron la puerta y que por ahí bajaron, pero la otra dijo que no, que abrió la puerta pero que estaba llena en llamas y que por eso no bajó. Entonces los testigos se contradecían. Sí, sí, sí. Luego de presentar 52 testigos, la defensa descansó. El 27 de diciembre, el juez Crane leyó al jurado el texto del artículo 6, sección 80 de la Ley Laboral de Nueva York, en la cual se explicaba esto de que todas las puertas que conducían hacia la fábrica debían de estar construidas de manera que se pudieran abrir hacia afuera cuando fuera necesario y que no debían estar bloqueadas, atornilladas ni cerradas durante las horas de trabajo. Crane, el juez, le explicó al jurado que para poder declarar culpable a los dueños de la fábrica había que demostrar dos cosas. Tenían que demostrar que la puerta estaba cerrada, pero también tenían que demostrar que los dueños sabían que la puerta estaba cerrada. ¿Sabes? Que de otra manera no podían declararlos culpables por la muerte de Margaret Schwartz. Después de deliberar durante poco menos de 2 horas, el jurado emitió un veredicto. Los dueños de la fábrica eran declarados inocentes. Después del veredicto, un miembro del jurado llamado Victor Steinman declaró: yo creo que la puerta estaba cerrada, yo creo que son culpables, pero el juez nos dio la indicación de que si no demostrábamos que los dueños sabían que la puerta estaba cerrada, no los podíamos declarar culpables. Rodeados por 5 policías, Blank y Harris, los dueños de la fábrica, se apresuraron por la salida privada del juez hacia Leonard Street. Aquellos en la multitud que vieron a los hombres gritaron: ¡justicia! ¿Dónde está la justicia? Los acusados salieron corriendo hacia la estación del metro más cercana, perseguidos por la multitud, y lograron escapar. En marzo de 1912, Bostwick, el que era la fiscalía, intentó procesar nuevamente a Black y Harris, esta vez por el homicidio de otra de las víctimas. Ya ves que el caso se había basado en una sola. Sí. Entonces dijo, bueno, con esta no pegó, ahora lo intento con otra. Sin embargo, Jay Klein, que era la otra víctima con la que iba a intentar. Sin embargo, el juez de nombre Samuel Savory otra vez instruyó al jurado diciéndole que, a los dueños de la empresa ya los juzgamos por ese incendio y no los podemos volver a juzgar por los mismos hechos. Es un tema que sí existe en la ley, ¿sabes? No podemos juzgar
a las personas 2 veces por el mismo delito. Sí. Sin embargo, aquí estábamos hablando del homicidio de otra persona. Así es. Entonces, el asesoramiento que el juez dio al jurado no fue adecuado, perdón, pero el jurado pues dijo pues inocente otra vez, porque no lo podemos juzgar nuevamente por los mismos daños. Oye, y en esa parte, Francisco, no alcancé a entender, o quizá no lo escuché. ¿El juez fue el mismo? No, es otro juez. Okay. Pero él también instruyó al jurado, también les explicó algo según él. Ok, pues eso que explicó. Bastante sospechoso. Sí, bastante. 3 años después del incendio, el 11 de marzo de 1914, se resolvieron 23 demandas civiles individuales contra el propietario del edificio Ash. O sea, a la par que se siguió el procedimiento penal por homicidio, pues también demandaron por la vía civil. Y esto está peor, yo creo que la sentencia de estas demandas civiles, yo creo que es todavía más difícil de creer que los declararon inocentes por la vía penal. Resulta, Andrés, que la sentencia de esas 23 demandas civiles resultó en una indemnización de $75 por cada vida perdida. Fue lo que se vieron obligados a pagar los dueños de la fábrica. $75. $75 por cada vida perdida. Ya quiero saber cuál es la base de esa sentencia. La indignación pública por la horrible pérdida de vidas en la fábrica Triangle Shirtwaist llevó a la creación de una comisión investigadora de la fábrica, y esta comisión estaba integrada por 9 miembros. La comisión llevó a cabo un examen exhaustivo de las condiciones de trabajo y seguridad de todas las fábricas de Nueva York, y las recomendaciones de la comisión llevaron a lo que se llamó la era dorada de la legislación de reparación de fábricas. Qué mal dije eso para ser un hombre tan importante. Durante el periodo de 1911 a 1914 se promulgaron 36 nuevas leyes que fueron necesarias para reformar el Código Laboral Estatal, y un miembro de la comisión, que fue Francis Perkins, a quien más tarde se convertiría en secretario del Trabajo en la administración de Roosevelt, recordando el impacto de la Triangle Shirtwaist Fire, o del incendio de la fábrica Triangle, años después dijo: de este terrible episodio surge un autoexamen de conciencia afligida, en el que la gente de este estado vio por primera vez el valor individual y el valor de cada una de esas 146 personas que cayeron o fueron quemadas en este gran incendio. Sentí que nos habíamos equivocado, que algo andaba mal con ese edificio y que habíamos aceptado la tragedia, pero que esta nunca debió ocurrir. Conmovidos por este sentimiento de culpabilidad, nos unimos para encontrar una manera para que la ley se pueda prevenir este tipo de desastres. Andrés, fue el comienzo de un nuevo e importante impulso para llevar las humanidades a la vida de los hermanos y hermanas. Todos tenemos en los grupos de trabajo en Estados Unidos. Estas fueron las declaraciones, supongo que están un poco mal traducidas, alguien me ayudó a traducir, pero básicamente era un mensaje de reconciliación con ellos mismos, de autoperdón, digamos, porque se sentían culpables al no haber prevenido a través de la ley este tipo de tragedias, y a partir de ahí se reformaron, como lo te acabo de contar, un chorro de leyes para ajustar este tipo de medidas, digamos, no solo para las mujeres, porque como puedes ver, este era un tema generalizado. Sí. Todas las empresas, todas las fábricas incumplían con las más elementales normas de seguridad, pero es cierto que fue, te digo, como desde el inicio, en un contexto de lucha por los derechos de las mujeres obreras, que surge este caso en específico, que nos muestra que se pasan las vidas de las víctimas por el arco del triunfo y que los intereses monetarios están por delante cuando nos enfrentamos a este tipo de incidentes. Resulta lamentable, Andrés, que darnos cuenta que aun cuando ya existía este contexto de protesta, cuando ya había mujeres en todo Estados Unidos, en Europa y en Rusia, que pues es Asia, ¿no?, ya protestando, ya luchando por sus derechos, de todas maneras la ley tenía este tipo de resoluciones en las que simplemente declaraban inocente a los responsables o establecían multas como la que te digo. $75 valía la vida de cada una de estas víctimas.
Y pues ese fue el caso de la Shirtwaist Factory, el incendio de la Shirtwaist Factory, en el cual murieron 126 mujeres, la mayoría de ellas menores de edad, la mayoría de ellas que apenas hablaban inglés y la mayoría de ellas recién inmigradas a los Estados Unidos. ¿Qué opinas? Un caso, de verdad, que horriblemente resuelto. Y lo peor es que, o sea, literal, ni había ley. No había ley, no había ley, no había nada. No hay ni argumentos, Andrés. Yo leí la sentencia de los dos procesos penales y es absurdo. O sea, es de verdad. Todos los jurados consideraban culpables a los dueños de la empresa, pero por esta asesoría que les dio los jueces en ambos casos, decidieron dejarlos libres. No, pues es que yo puedo decir que la puerta estaba cerrada, pero no puedo acreditar que el dueño sabía que estaba cerrada. O sea, eso es lo peor. O sea, ¿cómo haces a decirle que tiene que acreditar que el dueño tiene que saber que la puerta está cerrada? Muchos de los dueños, yo pienso que ahorita de una fábrica, y quizá también de antes, no se la llevaban en la fábrica. Obviamente dejaban a alguien encargado, un administrador, y el administrador era quien se encargaba de cerrar o abrir las puertas, digamos así. Pero ellos... No, y la negligencia que tiene que ver con que sepan o no sepan, ¿sabes? También. Es como, guardando enormemente las distancias, pero para que se entienda la extrapolación al absurdo, es como si un médico me deja unas tijeras adentro. No solo tengo que demostrar que me las dejó adentro, tengo que demostrar que él sabía que me las dejó adentro. O sea, no mames. O sea, ilógico, ¿no? ¿Qué sentido tiene esa sentencia? Y luego en la otra, se le está denunciando a los presuntos culpables por un homicidio distinto. Es el caso de otra persona. Y aún así los jueces lo hacen ver como si fuera cosa juzgada, cuando no es así. A ver, con mucho cuidado, sí se tuvo que haber manejado ese caso, pero eran de todas maneras casos distintos. Y finalmente, estas sentencias que se resolvieron mediante un acuerdo financiero de $75 por vida, a mí se me hace todavía lo más humillante, lo más degradante de este caso, que la ley vino a establecerle un precio, un valor a las vidas humanas de las víctimas. A ver, que ya de entrada es difícil ponerle un valor, pero yo entiendo que se tiene que de alguna manera calcular un número, pero no chingues que $75 valen la vida de las víctimas. No, eso suena pero tan estúpido, de verdad. Y con esto, Andrés, a ver, al inicio dijimos que esta historia no es el verdadero origen del 8 de marzo, pero tiene que quedar claro por qué se ha reivindicado. A ver, esto claramente tiene como víctimas en su mayoría mujeres, a mujeres en situación de vulnerabilidad, por no hablar el idioma, por ser inmigrantes, por el contexto de la necesidad social. Y además, algo que se me pasó comentarte durante el caso, las mujeres que estaban en la fábrica era porque los patrones, al saber que había huelga de mujeres, lo que hicieron fue decirle a sus operadores que fueran por sexoservidoras para cubrir los espacios de las mujeres que se habían ido a las protestas, a las huelgas. Entonces incluso estamos ante un hecho en el cual fallecieron mujeres que ya de por sí estaban siendo violentadas de otra manera en sus derechos. Es fortísimo este caso, es natural que lo hayan reivindicado como parte de la lucha por los derechos de la mujer, particularmente tal vez de los derechos de las mujeres obreras, pero pues no podemos decir al final del día que es mentira, nada más es corregir los datos. Ocurrió el 25 de marzo de 1911 en un contexto de lucha social, en un contexto de huelga, y es desde mi punto de vista totalmente natural que se reivindique este hecho como parte de la lucha o del origen de la lucha y del movimiento por los derechos de la mujer. Y pues Andrés, salvo que quieras agregar algo. Pues creo que todo lo que has platicado hasta este momento, Francisco, ha sido bastante enriquecedor, creo. Y ya cada quien allá en donde se encuentren oyéndonos, pues podrá hacer sus valoraciones y decir, ¿sabes qué? Pues hay que ponerme a investigar realmente, no solamente decir, me voy a quedar con lo que acaba de decir Francisco, con lo que se habló en sentencias emblemáticas, no, sino de lo que se trata aquí es de que tengamos ese nacer, ese querer obtener más sabiduría, ¿no? Y poder investigar las cosas, y así pues aquellas personas que nos están oyendo que lo hagan, ¿no?
Claro, exactamente. Yo los invito a que investiguen el caso por su cuenta, a que investiguen también el origen del movimiento feminista, si lo quieren llamar así, por su cuenta, infórmense. Y si quieren que sea un poquito más sencillo, pues vayan, ya saben, a nuestra página, que va a estar el enlace debajo de este video si nos ves en YouTube, donde vas a encontrar todas las fuentes que utilizamos para este episodio. Y pues síganos en nuestras redes sociales, ya nos vamos a dejar descansar. Saben que nos pueden encontrar también en Spotify, en Apple Podcast, en Audible, en Amazon Music, donde quieran, ahí estamos. Pero sobre todo nos harían un paro si se suscriben en YouTube. Y pues por aquí nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, Andrés. Gracias por venir. Hasta luego, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Chao.